Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Javier, Tania, Martín, ¿qué tal estáis? Hola, Fenomenal. muy bien. Buenas, ¿qué tal? Bien. Bueno, lo primero, muchas gracias por vuestro tiempo, por pasaros por el canal. Vamos a hablar de la actualidad de la guerra de Ucrania. Tania, empiezo por ti. ¿Qué te está pareciendo todas las últimas noticias? No sé si quieres empezar por lo militar o por lo político, por qué quieres, por lo que tú quieras. Bueno, creo que voy a empezar por lo político porque en los últimos días, ya sabes que Zelensky todos los días nos informa, habla y habla a la sociedad de su país y en los últimos 2 días Zelensky ha, digamos, arremetido, ¿sí? Contra Europa. En las últimas horas, Zelensky ha grabado su vídeo de todos los días y ha hecho unas afirmaciones que son muy ciertas respecto de esa debilidad de Europa que está notando Vladimir Putin. Y ha hablado de esas invasiones del espacio aéreo a algunos países europeos que Zelensky toma como una prueba que Rusia está haciendo para mirar la reacción de los países europeos y también de Donald Trump cuando pues se habla de toda la Alianza Atlántica, ¿no? ¿Cómo van a reaccionar? Entonces Zelensky está alzando la voz más o menos para decirle a los europeos, señores, cada vez que hay una respuesta intelectual a un ataque con misiles a Ucrania o a esa invasión del espacio aéreo con los drones rusos, estamos perdiendo fuerza, digámoslo, es decir, influencia frente a la propia Rusia, porque, como Zelensky afirma, Rusia no entiende de debilidad. Esa es la palabra que usa permanentemente Zelensky cuando se refiere en los últimos tiempos a Europa, que esa debilidad Rusia la toma como que puede seguir con la guerra allí y es más, puede entrar aquí, dice eso Zelensky, y casi que no pasaría nada, es lo que Zelensky afirma y da una voz de alerta al decir Rusia no entiende la debilidad como una vía para el diálogo, para firmar un acuerdo de paz, para cesar la guerra. Dice, no, Rusia entiende de fuerza, ¿sí? Y él está reclamando, repito, más dureza de parte de Europa. Es decir, han invadido tu espacio aéreo y tú no has dicho siquiera una frase de reproche, no has emitido un comunicado fuerte que le mande a Putin un mensaje de solidez de todo el bloque europeo, ¿no? Entonces Zelensky, al decir esto, está dando una voz de alerta cuando dice, mire, esto no tiene cuándo acabarse porque sencillamente, aunque Rusia no esté directamente en guerra con ustedes, los ve como el respaldo mío y si mi respaldo no es fuerte como yo, entonces estamos perdidos. Javier. ¿Y qué se supone que tenía que hacer Europa? Aparte de, si es verdad que igual ha faltado un poco de esfuerzo verbal, pero ¿qué se supone que tiene que hacer Europa? Empezar a derribar todos los cazas que sobrevuelan el Báltico próximos a los tres caniches, a los tres países bálticos. No, no lo veo. La fuerza de Europa, que yo entiendo que es un poco como el Sacro Imperio Romano Germánico, es un proyecto con sus líneas de política exterior distintas, etcétera, es complejo, sus legislaciones y demás. Eh, la fuerza de Europa se demuestra en que está apoyando a Ucrania económicamente de una forma muy sólida. El otro día, y militarmente, encontré un ejemplo. Se ha hablado mucho de, por ejemplo, parece una tontería, del bus autopropulsado 155 milímetros que está fabricando Ucrania. Una maravilla, fabrica más eh, obuses autopropulsados o remolcados, según quieran, o según la versión, perdón, que el resto de Europa juntos. Ya, pero la maquinaria, ¿quién la puso? Claro. Europa. ¿El dinero quién lo puso? Europa. Entonces, eh, tampoco,
Y además que Putin vea debilidad en, en Europa no me lo acabo de creer, porque Europa es el principal bastión económico de Ucrania, sobre todo en estos momentos. Y además en la política de adquisiciones nueva que se ha planteado con Estados Unidos, también en lo militar, porque hay que pasar por caja como se hacía antes por cierto, en la Segunda Guerra Mundial. Quiero recordar que eso, como bien me recordó Martín el otro día, había una cosa que se llama cash and carry y todo esto que se trataba, y la ley de préstamo y arrendo, que se trataba de pagar, básicamente. Entonces, a ver, Putin tiene problemas psicológicos evidentes, pero no es tan necio ni tan tonto. Sabe perfectamente que Europa es bastante fuerte. Punto. Martín, ¿cómo lo ves tú? Sí, bueno, Rusia lleva intentando aparentar o vender la idea de que está realmente en guerra con la OTAN o con Europa o con Occidente desde siempre. Y precisamente porque no está en guerra con la OTAN, intenta venderlo. Es decir, si estuviera en guerra con la OTAN, en vez de estar invadiendo Ucrania, estaría invadiendo Noruega o Suecia o Finlandia, que son países OTAN. Pero está en Ucrania. Está en Ucrania desde hace 3 años y medio largos, con problemas muy serios. Que dos aviones crucen durante 18 minutos la zona limítrofe entre Lituania y el mar Báltico, o que 7 drones o 5 o 23, me da igual, desarmados, entren en Polonia desde Bielorrusia y de repente dejen de entrar, son provocaciones. Y yo creo, esto es una visión personal, que cuando alguien se esfuerza tanto en provocar, lo que hay que hacer es no reaccionar a esa provocación, que no significa mostrar debilidad. Yo lo voy a poner en otro ejemplo. Yo he tenido siempre mastines, perros grandes. Mis mastines, cuando les ladra un chihuahua, ni se inmutaban, es que ni lo miraban. ¿Por qué? Porque su poder es tan superior a un chihuahua, a cualquier perruco de la calle, es decir, pesan 7 veces más, 20 veces más, es que ni los atendían. Cuando un mastín percibe la cercanía de un oso, de un lobo o de perros similares, es diferente. Rusia, comparado con la OTAN, es un chihuahua. Es un chihuahua y lo está demostrando desde hace 17 meses en Pokrovsk. Es decir, es que no hace falta que lo explique. ¿Que tiene armas nucleares? Está claro. ¿Que puede mandar 17 drones sobre la frontera polaca? Nadie lo duda. Pero también lo podría hacer Luxemburgo, ¿eh? Y no nos equivoquemos. O cualquier país. Serbia, si mañana quiere, mete 16 drones sobre la frontera de Rumanía o de Bulgaria, que son también países de la OTAN. Es decir, eso lo puede hacer cualquier gamberro, por decirlo de una manera. Pero eso es muy diferente a que estemos pensando que Europa tiene que estar derribando todo lo que haga Rusia, porque esa es la excusa que necesita Rusia para vender en el interior una especie de lucha existencial, una nueva guerra patriótica contra Occidente. Pero ese es el interés de Rusia. Luego nuestra reacción no puede ser jugar o bailar al son de la música que pinta Rusia. Al contrario, es Rusia la que tiene que bailar al son de nuestra música. Yo comprendo que Zelensky necesite siempre revulsivos, si es que es normal, es un líder político, está metido en una guerra y necesita, digamos, tensar las cuerdas a favor suyo. Me parece lógico, pero una cosa es la lógica que Zelensky necesite y otra cosa es la realidad. No tiene por qué coincidir. Puede ser un análisis muy válido, pero yo no veo debilidad en Europa. A estas alturas menos. Quiero decir, todo el planteamiento de rearme europeo de la OTAN, en definitiva, para los próximos 10 años, no me parece que sea un gesto de debilidad. Bueno, yo quisiera decir algo respecto de lo que ha dicho Javier, ¿verdad? De hecho, Zelensky usa la palabra que él acaba de decir es provocación. Claro. Literalmente la ha usado hace 2 días para decir todo esto, ¿no? Y entiendo, pues, que, claro, esta guerra que también viene a ser ya una guerra de desgaste, con una sociedad cansada de esto, con cada vez la posibilidad de reclutar menos hombres para el frente, porque todos se quieren ir ya. También tiene esa gente que está cansada allí, todos estos años en esta guerra. Entonces, Zelensky creo que de cierta manera lo que está haciendo es
tratar de despertar el león dormido, ¿no? Sí, decirle a Europa, mira, reacciona ya porque esto te puede llegar tarde que temprano, intentó decir también, ¿no? Que si no se reaccionaba, este hombre podía venir para acá. Zelensky ya se convirtió en un viejo zorro, ¿no? En esto de la guerra, en esto de manejar las relaciones internacionales. Este hombre ya es un experto, no lo era y le tocó esta guerra y lo ha convertido en un hombre muy fuerte, en un hombre muy sagaz, ¿sí? Y en un hombre que definitivamente yo creo que está buscando involucrar a Europa más directamente. No, no creería que con botas sobre terreno, pero sí está buscando involucrarlo de una manera más dura, más fuerte. Si me permites eso, por un lado es lógico, porque él lo que tiene que llevar es arrimar las cosas a su sardina y buscar todos los apoyos posibles, y por otro lado no es nuevo. La primera vez que cayó un misil en territorio polaco, parecía que era el secretario general de la OTAN levantándose con el tomahawk en la mano diciendo que esto era un acto de guerra contra la OTAN, etcétera, etcétera. Es normal y lleva tiempo haciéndolo. Pero, en fin, no, esto no llega más allá. Eh, había, había una frase que no sé si era Churchill en la Primera Guerra Mundial que decía: Eso. el primer año nada, el segundo año lo justo y el tercer año todo lo que necesites. Y se refería al tema de provisiones para la guerra, de combustible, de municiones, de armamento y demás. Eh, el durmiente que es Europa ya se ha despertado, ha puesto la industria, no todavía al 100% de lo que va a llegar, pero Marco Rutte decía el otro día que la OTAN ya igualaba a Rusia en la producción de municiones, de artillería. Eso es un ejemplo. En la de cazas siempre superó a Rusia. Debilidad ninguna, insisto. Y Zelensky juega su papel y lo hace muy bien. ¿Queréis, de este tema no sé si queréis añadir algo más? Si no, hablamos también de lo militar y cómo lo estáis viendo por seguir con Martín o si queréis añadir algo más del tema. Pues para terminar lo político, sí quisiera decir que, bueno, entre otras cosas, creo y veo en Zelensky una actitud más fuerte porque, bueno, se siente con el respaldo, ya no voy a decir de Trump, porque acaba de decir en una entrevista, creo que ayer, ¿no? Cuando en plena entrevista se le va la luz, acaba de decir, es que el rey Carlos fue el que me ayudó con Donald Trump. Sí, sabemos la debilidad de Trump por la monarquía británica, ¿no? Entonces dice, antes de reunirme con Trump, la última vez que fue a Washington, dice, el rey Carlos, con la visita que Donald Trump hizo a Londres hace poco, el rey Carlos le explicó a Trump realmente cómo era la cosa, ¿no? Como que alguien más de los que han hablado con él, todos los europeos como que no se lo habían explicado bien, fue lo que más o menos dio a entender. Pero el rey Carlos sí se lo explicó muy bien, ¿no? Y afirmó. Y esa, como te digo, esa debilidad que tiene Trump por la monarquía británica hizo pues que en esa reunión que vimos, que nunca habíamos visto a Donald Trump y a su gabinete tan amables con Zelensky, y todo lo contrario, ¿no? Entonces, claro, ahora lo que Zelensky muestra es una actitud de un hombre fuerte, de un hombre, es decir, más fuerte, ¿sí? Un hombre poderoso. Además, porque creo que a Zelensky le está viniendo bien y le está gustando, dirían en mi país, este medio respaldo de Donald Trump, que no termina de ser fuerte, pero que tampoco es el de antes cuando la disputa en la Casa Blanca. Entonces, yo creo que él está pensando que Trump puede presionar aún más a los europeos de la OTAN. Si no queréis añadir nada más, pasamos a lo Mira, yo militar. sí quería añadir una cosa que tiene que ver con este proceso, digamos. Es la próxima reunión que va a haber del G7, del grupo de países principales. Lo digo porque una de las partes que está en la agenda, y yo creo que ahí la administración Trump está jugando un papel sorprendente, que es promover la utilización de los activos congelados rusos, directamente los activos, no de los intereses, digamos, su puesta a disposición de Ucrania.
Lo digo porque es un cambio completo, no, por hacer la frase de los cursis de moda, es un cambio de paradigma. Es decir, congelar activos nacionales de un país, Rusia, y no solo utilizar los intereses, que ya supuso una cierta ruptura de las reglas, llamémosle, básicas del capitalismo, sino los propios activos rusos, no reservarlos para la reconstrucción, sino para financiar el esfuerzo de guerra ucraniano, es un salto. Y ahí se está dilucidando, digamos, hay una propuesta por parte de Rubio y, claro, digamos, los mayores obstáculos se ponen, en concreto, en Bélgica. Lo digo porque es un tema delicado desde el punto de vista financiero, por decirlo así, pero es un elemento fundamental porque estamos hablando de cerca de 300.000 millones de dólares, no es menor. Lo digo porque este último año 25, Ucrania ha recibido, digamos, 3 paquetes, que eran los intereses acumulados, aproximadamente 50.000 millones, 20.000 millones los entregó Estados Unidos en diciembre del 24, entregó un solo paquete de conjunto. Otros aproximadamente 20.000 millones los está entregando la Unión Europea, digamos, por paquetes. Y hay otros 10.000 millones pues, entre Canadá, Japón, Corea del Sur, etcétera. Es decir, pero que con 50.000 millones, lo digo porque parece una bobada, pero 50.000 millones es prácticamente, no llega, pero es prácticamente el presupuesto anual de defensa de Ucrania. Lo digo porque no estamos hablando de cifras menores, por comparar, un poco por tener esa referencia. Si en vez de hablar de 50.000 millones hablamos de 300.000, el cambio es importante. Lo digo porque es una jugada compleja desde el punto de vista financiero, pero es una jugada importante. Si ahí confluyen los intereses de Ucrania, Europa y Estados Unidos, el G7, porque habría que incluir también a Japón y Canadá, estaríamos ante un cambio importante desde el punto de vista económico para Ucrania. Lo digo porque, para que nos hagamos una idea, esos 300.000 millones son prácticamente 2 millones de 2 años de presupuesto de defensa ruso. Lo digo porque no son cifras menores. Así es. Javier, el frente militar, ¿cómo lo estás viendo? El frente militar está como estaba. Que a mí los microcombates tácticos no son lo mío. Esto de repente avanzaron una farola en un sitio y murieron 300.000 por el camino y han puesto una banderita a 10 metros más allá, es una cosa, con perdón de Tania, que me atrae floja. Porque militarmente es intrascendente y es más, no desde un punto de vista táctico, sino desde un punto de vista, vamos a decir, un poco más operacional o estratégico, todo esto no conduce a nada. Y no es que lo diga yo, es que Igor Girkin, el famoso eh, militar del FSB ruso que inició toda esta movida en Crimea y demás, desde la cárcel lo dice. Dice que esto es absurdo. Si, si quisiesen hacer algo con alcance, vamos a decir, operacional, pues te irías a Zaporilla Sí, y tirarías, por decirlo así, río hacia arriba. Pero es que no lo hacen porque no pueden. Porque no tienen ni los medios, ni la logística, y lo poco que hagan se lo van a destrozar, porque cada vez que mueven un tren por ahí se lo revienta el grano. Entonces, ¿qué hacen? Pues lo que estamos viendo, lanzar, bueno, cuando hay un barrizal gigantesco, lanzan unos cuantos MTLBs que se mueven razonablemente bien. Si hay niebla, en 2 minutos los despiden los ucranianos y el resto, pues lo de siempre. Gente a morir. Y digo a morir, además, porque alguien se dio cuenta el otro día, comentaba, de que esto ya es una relación, la típica OTAN, de 3 bajas, perdón, de 3 heridos y un muerto. Nunca lo fue en Rusia, de hecho, por su nefasta sanidad militar, sino porque un dron que te amputa una pierna a 15 kilómetros, digo por decir algo, porque a lo mejor son 50, de un medio de socorro, de un sencillo camillero, es una muerte. Entonces, toda esta gente que está cayendo, cae para no levantarse. sí. Entonces, bueno, sí, están infiltrados, esto da mucho que hablar, han entrado 200, han entrado 300, han muerto 100, ¿y qué? De repente ves un vídeo que entra un carro ucraniano y te hace una limpieza en 2 casas, en Rodizne, y 10 que entraron están fulminados.
Que no quiero decir que no vayan a tomar Pokrovsk, que sí, claro que lo tomarán, vamos, a un coste inmenso y elevadísimo, que es lo que busca Ucrania, ¿eh? Siempre digo, Rusia tiene un problema con las ciudades. Uno es llegar, otro es entrar y otro es salir. Porque si miras Chasiv Yar, quiero decir, no está claro si todavía hay ucranianos, no salen de allí. Bueno, pues así en todas partes. Eh, no es un éxito en modo alguno ocupar una ciudad, por lo que se ve para ellos. Entonces, ¿qué quieres que lo diga? Yo es que lo veo igual. Desde el punto de vista militar, no veo prácticamente ningún cambio significativo. Ni lo vi hace un mes, ni lo vi hace tres, etcétera, etcétera. Sí, hombre, de vez en cuando avanza alguno, sí, sí, pero eso no es importante. Yo quisiera agregar allí, eh, yo también hace muchos meses estuve viendo ese estancamiento, ¿no? Allí no se está moviendo mayor cosa. Entonces están en una proporción de fuerzas casi que frente a frente o en el mismo sitio que hace 2, 3, 4, 5 meses. Así están. Entonces, y también quiero tomar eso que dices de Girkin porque me llamó mucho la atención que si te lo dice Igor Girkin, sí, claro, yo cuando lo leí terminé pensando, por razón te tienen preso y no sé cómo te han dejado decir esto, porque lo dijo todo. Es más, leí que llegó a decir, Girkin llegó a decir, oiga, retirémonos porque esto no va a parar en ningún lado, esto no tiene futuro y lo único que está ocurriendo allí es morir, morir y morir, pero que no vamos a vencer. Sí, este hombre decía, no va para ningún lado esto. No, no es más de lo que ya hay y lo que toca hacer es retirarse. A mí, de verdad que yo quedé fría cuando leí a este hombre esto que dijo y decía, bueno, si te lo dice Girkin, que ese es el prohombre militar de allí, digámoslo así, entonces, hombre, yo me hubiera sentido bastante, un poco más tranquila de lo exaltado que está Zelensky estos días, ¿no? Después de leer a Girkin, porque sí que creo que más que nunca hoy esto es una picadora de carne, como decían al principio, porque sí veo a los rusos, además quiero agregar esto, sí veo a los rusos con dificultades también para el reclutamiento y para el combate mismo. Además, ¿por qué? Hace poco nos enterábamos todos de que, por ejemplo, tienen, creo que son 10.000 cubanos allí, en el frente, ¿no? Con Rusia. Sí, sí. Pero los cubanos, ¿hace cuánto no hacen una guerra? Por Dios. Entonces te llevas unos cubanos para allí. Africanos, aquello también está repleto de africanos. Además, es una gente que no va a luchar por ti más allá de lo que, bueno, más o menos pueda, porque tampoco es ruso para ir a perder la vida por Rusia allí, que te den unos cuantos dólares, no. Entonces, esa parte militar creo que ha debilitado bastante a Rusia, o por lo menos lo necesario para estar estancado, porque está estancado, todos están viendo las caras prácticamente porque nadie mueve ficha. Y es esta cosa de tienes un ejército paralelo que definitivamente no es un ejército entrenado. Bueno, y aquí voy a decir así, ahí como colombiana voy a decir, oiga, es diferente a lo que tiene Ucrania y a la parte colombiana que tiene Rusia, que hace poco lo denunciaba la inteligencia ucraniana, que decía, hay colombianos del lado ruso dando órdenes de matar civiles ucranianos. Entonces, pero claro, es que el colombiano está entrenado porque tiene 40 a 50 años de estar entrenado, ¿sí? Y todos los días allí está de frente a la amenaza, ¿no? Entonces, pero tú te llevas un cubano, bueno, yo ahí sí diría que ahí Putin esa parte está un poco equivocada, a no ser que los tenga como carne de cañón, que también cabe dentro de una guerra de estas. No lo dudes. Martín. Sí, estoy muy de acuerdo. Yo creo que digamos, desde el punto de vista militar, el problema no es que Rusia no quiera. Quiero decir, las operaciones militares rusas están al servicio de un objetivo político y es no van a conseguir doblegar a Ucrania como país. Ya esa guerra ya la perdieron hace 3 años.
sino a que se queden como están, a que les den lo que quieren negociar, la guerra como instrumento de negociación. Pero Rusia tiene un problema con esta estrategia, es que no es capaz, no tiene la capacidad. Yo lo digo porque el tema de Pokrovsk, como gran objetivo militar, con independencia de que haya habido movimientos en todo el frente, para mí claramente, digamos, la ofensiva famosa de Sumi o movimientos en Bobchans o todo este tipo de frentes totalmente secundarios, el objetivo es Pokrovsk, que está a 40 kilómetros de Avdiivka y de Donetsk ciudad. Lo digo porque Donetsk ciudad está desde 2014. Estamos en un frente a 40 kilómetros de la línea del frente de 2014, no la de 2020. Pero es que no puede, lleva 17 meses, desde agosto de 2024, que nos están vendiendo el colapso en Pokrovsk y lo que vemos es toda una serie de movimientos, bueno, es que no sé ya ni cómo calificarlos, y no logran controlar una ciudad de 60.000 habitantes, ¿eh? Que no estamos hablando de París, ni de Londres, ni de Varsovia. Estamos hablando de una ciudad de 60.000 personas totalmente evacuada. Está vacía desde hace meses. Bien, vemos, yo quiero llamar la atención sobre que los últimos movimientos rusos, con independencia de estas infiltraciones de infantería, 200, 300, me da lo mismo, 500 hombres que entran, se meten bajo un sótano, ponen un punto de observación, hacen la fotito. Eso no es romper el frente. Ocupar 8 casas no rompe el frente a nadie. Pero sí, estuvimos 6 meses, 7 casi, esperando una acumulación de fuerzas rusas, todos los famosos blindados del grupo de brigadas de infantería naval que no se vieron en Sumi y que estaban descansando, reponiendo, acumulando fuerzas, los vimos desplegados en septiembre. Estamos en noviembre y lo que hemos visto es una serie de ataques discontinuos, acrónicos, deslavazados. En una semana hacen 5 ataques, luego pasan 2 semanas que no se les nota, hacen otro ataque, otras 2 semanas en un frente entre Pokrovsk y Konstantinivka, en dirección a ese pueblo, Volodymyrivka, que parece que fuera Stalingrado, pero es que es un pueblo con 40 casas y llevan 3 meses atascados. Media docena de brigadas que se supone que es de lo mejorcito que tiene ahora el ejército ruso y no son capaces de cruzar un arroyo, un riachuelo, porque no tiene otro nombre. Es decir, esa es la capacidad real del ejército ruso. Claro, eso tiene un problema, es que si tu estrategia de negociación es presentar que puedes continuar con la guerra de manera eterna, pero la guerra que tú haces mes tras mes consiste en que no eres capaz de tomar un pueblo de 40 casas o una ciudad de 60.000 habitantes en año y medio, al final, cuando te vas a sentar a la mesa, te van a tomar muy poco en serio. Y ese es el problema que tiene Putin. Entonces, él mismo está atrapado en esa dinámica que él ha establecido. Es incapaz de abordar un planteamiento de negociación razonable porque cree que puede obtener más. Puede obtener más, cree él, a través de la guerra. Pero la guerra que hace cada vez deja más claras sus propias incapacidades. Y ese es el problema que tiene. Con lo cual, no es tanto que esté atascada la guerra, está atascada desde el punto de vista geográfico. No hay grandes movimientos, pero sí hay, digamos, intentos. Lo que pasa es que son intentos, yo diría, deslavazados, quiero decir, sin una, digamos, estrategia militar concreta. Los movimientos que se hacen alrededor de Pokrovsk es una repetición siempre del mismo movimiento. No hay una estrategia, un análisis o una utilización de recursos. Lo digo porque hoy lo recordaba, o me vino a la cabeza. Hoy se cumplen 21 años de la batalla, del comienzo de la batalla de Fallujah, en Irak. Fallujah era una ciudad de 300.000 habitantes. Los americanos tardaron 6 días en dominar una ciudad importante, bastante más importante que Pokrovsk. 6 días. Los rusos llevan 17 meses intentando tomar Pokrovsk. Es verdad que, digamos, los milicianos iraquíes no son el ejército ucraniano. Pero bueno, Rusia nos ha estado explicando desde hace 3 años que el ejército ucraniano son adolescentes y jubilados y que ya no quedaban hombres en Ucrania. Lo digo porque ya que la propaganda tendrá que asumir sus propias mentiras, ¿no? Entonces, la realidad del ejército ruso, que no significa que mañana vayan a colapsar, la realidad es la que vemos. Hoy salía un vídeo, lo publicaba Andrio Perpetuo hace un par de horas. La entrada sureste de Pokrovsk. Eran 8 o 10 motos, una bujanca, un Lada despanzurrado y tíos andando. Ese es un ejército victorioso. Pues parece un ejército de desarrapados. Y eso es lo que va a triunfar en esta guerra. A mí me cuesta pensarlo. Yo quiero adicionar algo ahí, es que todo esto que has dicho yo lo quiero enlazar con esta reunión que tuvo con Trump.
sí, en Alaska, que luego de eso no ha dicho nada, no ha mencionado nada. Lavrov está perdido, no sabemos si está vivo o muerto. Nadie lo ve en ninguna reunión donde esté Putin. Entonces, yo creo que ellos han huido de un posible acercamiento para poner fin a esto. Sí, porque no encuentran la manera o no conviene mostrar esto que tú estás diciendo. Sí, no hay manera de mostrar una fortaleza real porque no la tienen hoy día. No la tienen, como bien has dicho. Oiga, es que esto de Pokrov es un fracaso, ¿no? En toda regla. Entonces, me toca mostrar el fracaso para negociar. No negocio. A ver, Si, mientras se habla de si se toma o no una calle de Pokrovsk, que bueno, hay que dejar claro lo primero que son muy pocas tropas, ¿eh? Las que hay tanto por un bando como por otro. Supongo que Rusia incrementará y morirán unos cuantos, pero que son muy pocos. ¿Qué es más importante? ¿Tomar la calle no sé qué de Pokrovsk o el resumen que ha salido hoy de los daños que ha causado dentro de Rusia los ataques con drones ucranianos? Mira, en el mes de octubre, 3 estaciones de compresión de gas o bombeo, 11 subestaciones, 12 refinerías de petróleo, un depósito de petróleo, yo creo que está equivocado y que son más, que no está teniendo en cuenta los de Crimea, 5 centrales termoeléctricas, 2 plantas de procesamiento de gas, 6 empresas del complejo militar industrial y un barco. Porque recuerdo que se cargaron, que le dieron a un barco que estaba en el lago Ladoga, en el otro extremo de Rusia. Ujú. ¿Qué es más importante? ¿Todo esto que acabo de citar, qué hace más daño? ¿O esos desarrapados que decía Martín subiendo por una calle, subiendo inefectivamente a su propia muerte? O sea, esto es un baño. Estamos hablando de que Rusia tiene en torno a un 40 menos por ciento de capacidad de refinar el petróleo y Rusia es una gasolinera Sí. y una empresa gasística. Es que decir, la balanza está absolutamente inclinada en favor de Ucrania. Sí, sí, Rusia avanza, que siga avanzando. A ese precio que siga avanzando, que ya veremos cómo acaba esto y lo veremos, ¿eh? Zelensky decía ayer, creo que era, decía que Rusia los atacó en la noche con 400 drones y que los 400 drones Ucrania logró neutralizarlos. Y no lo dudo, porque esta gente a día de hoy son los grandes genios de los drones, ¿no? Han convertido un FPV en un arma letal de una manera que eh, nos ha dejado a todos bastante admirados, tal vez, esa es la palabra, porque han hecho maravillas con los drones. Entonces, a propósito de todas estas pérdidas internas en Rusia que decía, porque ha avanzado muchísimo en eso Ucrania, en el tema drones y el tema aéreo, él hacía esa mención anoche, antenoche, decía que nos han atacado con 400 drones. Sí, y hemos sido capaces de neutralizarlos. Algunos se pasaría, evidentemente, pero este hombre ha dicho, pues, 400 drones en una noche y los hemos neutralizado. Eso quiere decir que, como tú bien decías, oiga, es que esto Ucrania lleva la balanza inclinándola hace un tiempillo ya, sobre todo con este tema de los drones, y se atreve a ir más allá en Rusia y a bombardear sitios críticos. Y yo creo que en lo militar pudiéramos decir que Ucrania ha dado un paso adelante de Rusia. Mire, sobre esto que señalas sobre los bombardeos, es una fórmula tradicional rusa. Al final, bueno, tiene mucho que ver con las campañas que veíamos en la Segunda Guerra Mundial de la Alemania nazi. Pero yo creo que hay un problema que asumimos yo mismo, ¿eh? ¿Cuántos drones ha lanzado Rusia? Es irrelevante. La clave no es cuántos lanzan, sino cuántos objetivos alcanza. Rusia puede Exactamente. lanzar 500 drones o 500.000. Lo relevante no es los que lanzan, sino cuántos impactan en Ucrania. Y si el índice de derribos ucranianos está en el 85, el 90%, ese es el dato real. Lo digo porque
comprendo que esto desde la perspectiva de un ucraniano que vive en Kiev o en Zaporilla y al final ve que llega un Shahed o dos esa noche o tres, yo no, entiendo que no sea agradable. Es evidente que no es agradable vivir en Kiev, que esta noche te van a caer un misil balístico y 3 Shahed, y la semana que viene 3 misiles balísticos y 8 Shahed. Pero esa es la cifra real. Lo digo porque es importante saber cuántos lanza Rusia, pero más importante es saber cuántos impactan. Porque si son derribados la inmensa mayor parte, eso lo que demuestra es la capacidad de defensa. Voy a poner otro ejemplo. Hemos estado viendo durante varios meses cómo en Israel, que es, entiendo que todos estamos de acuerdo, dispone de uno de los sistemas de defensa antiaérea más, digamos, más densos del mundo y uno de los países más pequeños y por lo tanto más fáciles de defender, caían misiles iraníes o caían misiles disparados desde Yemen, incluso caen cohetes lanzados desde Gaza, caen, impactan. Es decir, es un hecho estadístico. Si un país lanza 100 misiles desde Irán, alguno va a impactar. Bien, es que si trasladamos las estadísticas de lo que hemos visto en Israel, insisto, con las condiciones propias de Israel, un país pequeño y un país dotado de unos sistemas de defensa probablemente de los más eficaces del mundo, con Ucrania, un país inmenso de grande y con un sistema de defensa antiaéreo que ha tenido que ir construyéndose durante estos años, el resultado a lo mejor es el mismo. Lo digo porque está bien ser conscientes de que Rusia intenta causar daños a través de una campaña de bombardeos, pero es importante no perdernos en lo que intenta Rusia, sino en lo que consigue Rusia. Y lo que consigue Rusia son resultados raquíticos para el esfuerzo que está empleando. Entiendo, ¿no? Martín, te acordarás, yo soy mayor que tú, como descubristeis el otro día, pero no debemos andar muy allá. Aquella fase de estancamiento en la guerra Irán-Irak, que la noticia era: Irak ha lanzado un misil Scud y ha habido 2 heridos. Y eso era lo que pasaba en una semana, que dices, bueno, ¿esto qué es? ¿A qué conduce esto? Era ridículo, pues eso. Es que a veces nos olvidamos. Yo creo que es muy importante entender, lo digo porque cuando hablamos de estancamiento, a mí eso me parece un éxito inmenso de Ucrania. Lo digo porque es que a veces decimos, bueno, se ha llegado a un estancamiento y parece como que estuvieran luchando, pues no sé, Alemania y Francia en la Primera Guerra Mundial. A ver, es que hay que partir de donde estábamos. Nos habían vendido que esta iba a ser una campaña rusa de 3 días, hace Sí. 3 años y medio. Entonces, que estemos atascados y viendo lo que le estamos viendo a Rusia, Rusia, con el apoyo de Corea del Norte, la mitad de las municiones de artillería que utiliza Rusia, la mitad, proceden de Corea del Norte. Todo su sistema de grandes misiles, los Shahed, no son, o sea, están fabricados en Rusia, pero no es tecnología rusa. Simplemente montan y reproducen lo que les han suministrado los iraníes. Lo digo porque esa es la realidad de Rusia. Bueno, ya lo de Pokrovsk, un poco por centrarnos en la tierra, pero podría poner 20 ejemplos. Sumy, Vovchansk, Chasiv Yar, decías tú. Cuando se... En fin, es que llevamos 3 años y medio viendo un inmenso fiasco. Entonces, yo creo que hay que poner en valor el estancamiento, pero como gran éxito de Ucrania. Quiero decir, es que Ucrania era el país que iba a desaparecer en una semana. Y estamos hablando de que Ucrania negocia o intercambia territorios, sus retiradas, el famoso Rusia avanza, a cambio de conservar sus fuerzas, que es la esencia de la guerra, no nos equivoquemos. Mientras que tenemos a Rusia que sacrifica sus recursos para avanzar. Bien decías tú, pues 2 farolas, una parada de autobús. Es decir, es un sinsentido porque es una estrategia política, no militar. Mientras que yo sí creo que Ucrania hace una estrategia militar en aras también a un objetivo político, que es su propia supervivencia. ¿Cómo va a terminar? Pues supongo que de alguna manera que tiene que ser intermedia. Y si llegamos a un estancamiento, es algo que haya un cambio a favor de Ucrania, que es el único. Esta guerra ya sabemos que no va a poder terminar por Rusia. Rusia es incapaz de terminarla. Yo creo que a estas alturas no lo duda nadie. La única forma de que termine esta guerra es mediante la victoria de Ucrania o una negociación de ambas partes. Esas son las 2 opciones. Lo que Rusia no va a ganar esta guerra, yo creo que ya no lo discute ni Lavrov. Ni Lavrov. Entonces, la vía de la negociación a que se ha dispuesto Rusia a través de la estrategia militar, avanzo, ataco, hasta que alguien me diga, bueno, venga,
por cansancio ya te vamos a dar 3 oblasts, porque no hay otra estrategia detrás. El problema que se encuentra es que todos le hemos visto las costuras al imperio ruso. Se las hemos visto todos, hasta Trump. Hasta Trump se las ha visto. Sí. Entonces, claro, si te llega un señor a Alaska y pretende que le regalen Ucrania cuando es incapaz de tomar 2 pueblos a la entrada de Pokrovsk, pues al final, incluso a Trump, su general de 5 estrellas, hay un momento en que le dice: oye, presidente, que estos son unos inútiles, que es que estos no son capaces de tomar una ciudad de 60.000 habitantes vacía en 17 meses. Entonces, claro, ese es el peso real de Rusia. Yo estoy de acuerdo cuando dices que este estancamiento es una victoria para Ucrania. Totalmente. Esperábamos que Zelensky huyera en un avión, no sé, a Londres tal vez, a cualquier otro lugar, y que no estuviera en Ucrania, ¿no? Y bueno, y vamos ya para 4 años de guerra y lo que vemos es un falso ejército ruso que todavía aparece en las estadísticas y en los rankings como el segundo ejército mejor del mundo, lo cual es una barbaridad que esto se siga diciendo porque está más que demostrado que definitivamente no puede con estos hombres, con unos ucranianos que han terminado siendo superiores, ¿no? Sin embargo, paso por lo político otra vez a decir, no hay manera de terminarlo, porque si te sientas contra, eh, como bien has dicho, se te ven las costuras, no eres la potencia militar que decías ser. Porque unos tipos que han tenido que reformarse en todo el trayecto de la guerra, que lo único que tenían cuando los invadieron eran unos javelín para responder, para sabotear aquello. Ahora resulta que estos tipos han pasado por cualquier cantidad de transformación dentro de la guerra y tienen un ejército súper poderoso ahora, porque esa es la realidad. Entonces, pasamos de lo militar y si queremos terminar esto va a tener que ser, creo yo, por la vía de una negociación, pero ¿qué te vamos a dar? Porque los rusos no van a aceptar una victoria, sí, ucraniana, porque después de victimizarse van a decir que es que de todas formas ellos fueron más grandes, pero que es que como siempre, ¿no? Occidente no los quiere y no va a reconocer su victoria jamás, pero que ellos ganaron, ¿no? Y va a hacer su propia narrativa de la Gran Guerra y todo esto. Entonces, yo sí creería que la oportunidad de terminar esto es con este presidente de Estados Unidos ahora. Sí, que puede incluso, ya sabemos la admiración que él siente por Putin, porque lo ha expresado, puede incluso ayudarle un poco a organizar la cosa para que no se vea tan vergonzosa. Pero que este hombre no tiene más nada que hacer y si yo fuera él, sinceramente, aprovecharía que está este hombre en la Casa Blanca, que repito, él mismo ha expresado la admiración que siente por Putin y le ayudará de alguna manera que la vergüenza no sea mayor de la que ya es, de la que ya todos hemos visto. Mm, dos cosas. Sobre el tema, quitando Israel, efectivamente, que tiene una, una defensa aérea extraordinaria y aparte coincide que tiene una extensión mínima. Si hace unos años cogías el balance militar y mirabas lo que tenía Rusia, quedabas alucinado. Decías, bueno, esto es increíble. Si además sumas los depósitos de lo que tiene ahí tirado de la Unión Soviética, y dices, el S-300, unas cuantas, el S-400, están sacando el S-350, el S-500. Dios mío, esto es inalcanzable. Realidad. Tuapse, que es un objetivo estratégico, en el 2025 ha sido atacado 5 veces. 5. Y han sido incapaces de frenar eso. También fue atacado un par de veces en el 2024 y una en el 2023. Conforme aumentan las capacidades ucranianas, van llegando más. No, todo se cae, todo era un escenario. Otro ejemplo, porque bueno, la capacidad de producir y sobre todo más armamento está muy relacionado con la tecnología de cada país. ¿Y qué es lo que produce Rusia? Hoy sale una mínima noticia, que es una empresa que se llama Baikal Electronics. Dice, ha completado un experimento de 3 años sobre el encapsulado de procesadores, que es la etapa final en la creación de un microchip. Me la pela y no, me da completamente igual. Bueno, ha sido un experimento exitoso, pero no vamos a hacer más.
Han dicho, han cerrado el proyecto. O sea, no, ha sido maravilloso. Se habrán gastado una fortuna, tendrán unos chales estupendos. No, no tienen tecnología para ello. Entonces, lo uno tira del otro no hay. O sea, que al final, ¿qué acabamos? Yendo en bicicleta a morir. Sí. Poco más os puedo decir sobre esto. Bueno, mucho más, pero sobre los Saheds, por cierto, siempre que hablo con los demás, quiero recordar un dato. Los Saheds nunca se han producido en cifras muy superiores a 100 diarios. E incluyo a lo que es el Sahed las imitaciones. Mm. Lo han intentado, pero también es verdad que Ucrania ha acertado destruyendo aquellas industrias o dañando aquellas industrias de componentes, de los pocos componentes autóctonos rusos que tienen aplicaciones en la construcción de misiles y alguno que se aplica a los Saheds. ¿De acuerdo? Entonces, decías tú 400, han tirado 400, bueno, y han llegado a tirar casi 1000 en alguna ocasión. Las tasas de intercepción habían descendido, porque bueno, la espada y el escudo, pero están volviendo a subir. No sé, no tengo datos ahora mismo. En su día llegaron a ser del 95%. Bajaron al 80, 85, que ya es una cosa bastante aceptable. Eso de que han destruido el 100% seguro que no, pero bueno, ahora mismo no tengo datos que deciros. Y bueno, poco más. Yo creo que esto es a verlas venir. Hay que seguir reforzando a Ucrania. Hay que tomárselo. Es muy frío, porque claro, muere gente. Y yo estoy, como dice alguno, en la comodidad de mi sofá, que no es un sofá, por cierto, es un sillón. Pero hay que tomárselo con un poco de coña. Por ejemplo, cuando Mark Rutte dice se descojona de los pilotos rusos y de los marinos rusos, es que eso es así. Y hay que tomárselo un poco así. Claro, si eres ucraniano y tienes la desgracia que a tu familia le ha caído el misil, y digo el misil porque es el que acierta en la semana, no, te va a doler mucho. Pero que me perdonen ellos, pero nosotros tenemos que trolear a Rusia y descojonarnos en su cara. Su lenguaje, estoy de acuerdo con Martín, en plan a las bravas, vamos a invadir, mira, no sabéis, voláis medio ciegas. Un Typhoon os derriba a ciento y poco kilómetros. Tenemos cazas muy superiores, los fabricamos nosotros en mayor número si queremos. Y todo así. Y ya está. No sé si queréis decir algo más. Sí, mire, y luego hacer lo digo porque estamos en noviembre de 2025. Va a hacer 10 meses que llegó Trump al poder. Lo digo porque a lo largo de estos 10 meses se han contado una serie de historias desde Estados Unidos y desde Europa o desde Ucrania sobre unas teorías del abandono, la traición. Se ha hecho un relato clarísimo, además, totalmente malintencionado, con una intención política evidente. Y ahora nos da tiempo ya, con una cierta perspectiva, a valorar los hechos, no las opiniones. A 10 meses vista, ¿alguien puede hablar de que falta munición en Ucrania, de artillería? ¿Que los HIMARS no tienen misiles? ¿Que falta suministros de material militar? La frontera ucraniana con Polonia está llena de material europeo y americano. No falta. Lo digo porque cuando pasa el tiempo, yo sí recuerdo haber hablado con gente y haber debatido con mucha gente, incluso en este mismo programa, lo recuerdo perfectamente allá por abril, cuando alguien me dijo que en mayo se acababan los suministros americanos. En mayo del 25, estamos en noviembre, siguen llegando. Hay que saber diferenciar los paquetes de ayuda a fondo perdido nuevos de la ayuda ya aprobada durante la administración Biden. Lo digo porque todo lo que está llegando ahora, lo que va a llegar en el año 27 y 28, son paquetes de ayuda aprobada por la administración Biden. Y en algunos aspectos probablemente está llegando más ahora que el año anterior. Más los contratos que se han firmado. Lo digo porque esto de los contratos que se han firmado no es tema menor. Quiero recordar que en los últimos 2 meses y medio en Ucrania han llegado 3 sistemas Patriot. 3. Uno que estaba en Israel,
y 2 que ha suministrado Alemania, porque Estados Unidos le va a suministrar 2 nuevos a Alemania. 3 sistemas Patriot. Para que nos hagamos una idea, España tiene 2 en total, Ucrania tiene 10. Es ahora mismo el país en el espacio geográfico europeo que más sistemas de defensa antiaérea Patriot tiene en toda Europa, más que Alemania. Lo digo y 3, que prácticamente un tercio, han venido en los últimos 3 meses. Lo digo porque es importante recapitular de algunas cosas que nos han querido vender, insisto, no casualmente. O yo creo que hay gente que desde luego responde a una campaña política. Ucrania como campo de batalla político. Y es bueno que cuando pasa el tiempo, esas personas que nos han vendido cosas que el tiempo demuestra falsas, rectifiquen o queden en evidencia. Te puede gustar más o menos el presidente de Suecia, la presidenta de Italia, el presidente de Estados Unidos o el presidente de Singapur, que no sé ni cómo se llama. Te puede gustar más o menos. Puede ser de tu cuerda política o ser de la postura completamente opuesta a la propia. Pero hay que ser honesto con la realidad. Entonces, es importante que a medida que pasa el tiempo, las personas que nos mintieron rectifiquen. Es importante. Porque esas personas que nos mintieron en marzo, en abril, en mayo, y que siguen mintiendo en octubre, en noviembre y en diciembre, tienen que ser puestas en evidencia. Porque si nos mienten con lo que ya podemos comprobar, su credibilidad tiene que ser desmontada. No pueden seguir hablando de cosas que se han demostrado falsas si no rectifican. Yo sí creo, y lo he explicado 1000 veces, todo el mundo nos equivocamos. Pero lo que no es admisible es que se cometa siempre el mismo error de forma sistemática y se sostenga la mentira. Y eso es importante porque si no somos capaces de rectificar los errores y hay gente que se ha esforzado mucho en aferrarse a la mentira, al final se crean distorsiones de la realidad. Nadie puede explicar que Ucrania todos los días esté combatiendo con Rusia de igual a igual, como estamos hablando, en una situación de estancamiento, si desde Europa y Estados Unidos no se les suministrara material. Esto lo entendemos todos. Tú decías antes, y yo creo que además es una evidencia, Ucrania es el país que produce más autopropulsados de 155 milímetros, pero no por arte de magia ni por milagro, sino porque hay países que financian esa producción. Y eso hay que reconocerlo, lo mismo que hay que reconocer la valentía y el esfuerzo de los ucranianos. Pero es una unión de intereses, de circunstancias, pero esta es la alineación de Ucrania con los países occidentales lo que produce este fruto. Entonces, el esfuerzo que se ha hecho durante muchos meses, insisto, no casual, no circunstancial, no arbitrario ni aleatorio, sino respondiendo a una campaña política de desmontar la alianza entre Estados Unidos, Europa y Ucrania, tiene que ser puesta sobre la mesa. Porque las personas que se han durante 10 meses empleados con mentiras, artimañas y que las siguen utilizando, tienen que ser desenmascaradas, ¿no? Pueden seguir disfrutando del beneficio de la duda. Es importante ceñirse a la verdad. Estamos viendo esta misma semana, lo pongo como ejemplo, cómo ha dimitido el presidente y la jefe de informativos de la BBC por mentir. La BBC no es un tuitero random. Es decir, si a la BBC se le exige un mínimo estándar y se le pone en cuestión cuando miente, por mucho que tú vengas de León o de Buenos Aires, si mientes o rectificas, o te van a rectificar. Y es importante que no todos los relojes dan la hora exacta. No todos los relojes dan la hora exacta. Incluso algunos la dan por casualidad. Pero es importante que no tengamos 27 relojes, porque a lo mejor 26 nos están dando la hora inexacta. Y es importante tener la realidad como guía, no lo que nos gustaría o lo que responde a nuestra agenda política. Yo quisiera agregar a eso total y absoluto respaldo a cada palabra que has dicho, porque esto que nos ha mostrado el Telegraph, que es quien investiga a la BBC, es decir, un medio a otro medio, lo cual me ha parecido maravilloso, ¿no? Lo que nos está dejando de presente es
que si hay unas políticas, no sé si pagas o simplemente ideológicamente que se van con un X o Y, sí, bando y terminan haciéndonos una narrativa y montando a un malo y montando a un bueno. Fíjate cómo todo empieza por el discurso que dio Donald Trump el 6 de enero cuando ya se iba de la presidencia y a eso súmale que también el Telegraph encuentra el sesgo, sí, de la noticia en Gaza, que siempre fue contra Israel, contra Israel. Entonces, eso que tú has dicho es fundamental porque es la narrativa, ¿no? Es la narrativa y casi que la estamos encontrando, que es casi una narrativa antioccidental desde el mismo occidente. Claro. Entonces, yo con lo de la BBC realmente quedé aterrada, pero claro, luego también cuando me leí la biografía de Churchill, la de Roy Jenkins, que leo que, oiga, si es que la BBC también se quiso silenciar al propio Churchill en algunas ocasiones, entonces digo, bueno, esto no me sorprende de la BBC, pero lo que más me sorprendió, eso sí, fue un medio a otro medio. Es decir, un medio se encarga de desmontar la mentira de otro medio, de su programa estrella, ¿no? Encima. Entonces, claro, la construcción de la narrativa también es importante. Sí, durante y después de la guerra, por supuesto que lo es, porque es que es lo que nos va a dejar las lecciones aprendidas, ¿no? Entonces, absolutamente de acuerdo contigo, lo de la BBC, pero más allá, lo de la mentira que se ha querido construir, como bien tú has dicho, respecto al tema Ucrania, Europa, Estados Unidos, yo creo que desde Europa se debería desmontar esa narrativa, esa mentira que hizo curso, ¿no? Porque hizo curso. Definitivamente. Este Javier, ¿quieres decir Trump, algo más? yo tengo que decir algo sobre Trump, muy relacionado con esto. Vamos a ver, es que Trump no ayuda, porque cada vez que abre la boca sube el pescado. Y entonces yo mismo he perdido la paciencia y le he acusado de ser un agente ruso, porque es que ha llegado a hacer tal cúmulo de sandeces, Sí, sí. aparte que yo tengo cierta posición en lo económico frente a él, porque Él yo es soy histriónico, además. ¿Qué? Claro, Perdón. Él es histriónico, Sí, además. sí, sí, sí. claro. Además, en lo económico yo soy liberal y él no. Él no sabe lo que es, por cierto. Entonces cuando veo que la bolsa empieza a hacer así, para arriba y para abajo, ya digo, no, vamos mal, que sean aranceles. Entonces, Trump ha dicho muchas cosas que no me gustan, pero bueno, sí tenéis razón porque al final lo que importa en el caso de Ucrania es que el material militar está ahí. Ujú. Y ha puesto, hay que añadir que ha puesto las sanciones que ha puesto, Claro. que ha hecho muchísimo daño a Rusia. ¿Eh? Es que a ver, yo en esto estoy de acuerdo. Si es que además Trump tiene tantas cosas para ser criticado. Sí, yo estoy contigo. Si a mí Trump no me gusta, bueno, no voy a decir, yo creo que no me gusta nada. Su mujer. Lo que más Sí, me gusta de Trump es su mujer. efectivamente. Sí, y después de eso, ya casi no encuentro nada. Bien, dicho sea eso, hay tantas cosas que criticar de Trump que hace falta inventarse mentiras sobre Trump. Yo no lo entiendo. Quiero decir, te puede caer bien o mal, te puede caer horroroso. A mí me cae horroroso. Yo es que además, como me canso de decirlo, insisto, es que solo me gusta su mujer. Todo lo demás me rechina casi todo. Pero precisamente por eso no tengo que inventarme cosas, ni tengo que hacerle el juego a la propaganda rusa. La propaganda rusa lleva desde el día uno de esta guerra diciendo que Ucrania está sola. Y llevamos 10 meses con gente que teóricamente lleva la banderita de Ucrania en la bio, por decirlo así, diciendo, hablando de la traición americana, la traición europea, Europa nos abandona. Es decir, encontramos a este lado de la trinchera la réplica de exactamente el mismo discurso que da enfrente. Y en gran medida porque hay gente que tiene tanto odio a Trump que es capaz de repetir el discurso ruso, sea cierto o no, cuando la realidad ha demostrado, porque yo puedo entender que cuando dice una cosa o dice tres en marzo, en abril, pero claro, estamos en noviembre. Y cuando las armas siguen llegando y cuando llegan más armas que nunca probablemente a Ucrania, no se puede decir que Ucrania está abandonada. Porque si Ucrania estuviera abandonada en noviembre de 2025, no habría HIMARS que lanzar en Ocheretine
contra los movimientos de tropas blindadas rusas que tratan de entrar por el flanco entre Pokrovsk y Konstantinivka. Y lo hemos visto hace una semana. Entonces, como vemos que sigue habiendo las armas que tiene que tener Ucrania, ese mito de Ucrania está abandonada, nos han traicionado, que es un mito muy, muy soviético y muy recurrente. Lo digo porque Rusia tiene sus mitos soviéticos, pero no solo Rusia, no nos equivoquemos. Entonces, alimentar algunos mitos, como ha hecho alguna gente, con independencia de la crítica, que a mí la crítica de Trump o de Macron o de Starmer o del presidente de Suecia me parece no solo legítima, me parece necesaria. Vivimos en sociedades democráticas. Ahora, una cosa es la crítica sana, democrática, digamos, a la que tiene derecho todo ciudadano, y otra cosa son campañitas que han montado determinados elementos que tienen otras agendas políticas, que no están criticando porque tienen interés ciudadano, sino porque quieren crear un relato político, a veces muy turbio, por otra parte. Y se han esforzado porque si fuera una crítica sana, no tendrían que mentirnos. Es decir, el método de la crítica, la mentira, demuestra que es una crítica ilegítima. Una crítica ilegítima porque se basa en la mentira. Si fuera una crítica legítima, no tendrían que falsear la realidad, no tendrían que habernos mentido diciendo que se acababa la ayuda americana en mayo o que Trump hundió el frente de Pokrovsk en agosto, porque no es verdad. Pero necesitan recurrir a un relato anti-Trump utilizando Ucrania como instrumento político. Y eso es ilegítimo. Ilegítimo porque es falso. Esta es la clave. Es que entonces no hay diferencia entre estos elementos y los rusos. Ya sabemos que Rusia miente siempre, pero ya también sabemos que algunos que no son Rusia también mienten. Y eso es importante saberlo, porque si no se diferencian en los métodos, tampoco se diferencian en los fines. Pero una cosa, fuera de Trump o tal, Estados Unidos no era uno de los países que ofrecía garantías si algún ataque ruso a Ucrania era garante de la seguridad. Ahí no hablo de Trump ni de ningún político, No, es pero que no es ahí verdad eso. Es que es pregunto. importante porque una de las Mm. grandes mentiras que se lleva repitiendo interesadamente por gente, bueno, es que si no es interesadamente, son analfabetos. O sea, el memorándum de Budapest no incluye garantías de seguridad para Ucrania. Lo que incluye es el compromiso de Rusia, el Reino Unido y Estados Unidos, junto con Ucrania, de que ninguno de los firmantes atacaría. Es decir, Estados Unidos se comprometía a respetar la integridad territorial de Ucrania. El Reino Unido se comprometía a garantizar la integridad territorial de Ucrania. Y lo han respetado, ¿eh? Desde el año 94 hasta ahora, que yo sepa, ni los británicos ni los americanos han ocupado territorio ucraniano. El que ha incumplido ese acuerdo es Rusia. Lo incumplió en 2014. Y en 2014, Estados Unidos y el Reino Unido cumplieron con su obligación, la que viene expresamente recogida en el memorándum de Budapest, que es llevarlo al Consejo de Seguridad. Se llevó y Rusia lo vetó. Pero esos son los términos del memorándum. Lo digo porque es que son 3 folios. Hay gente muy interesada en crear mitos. Una cosa es un tratado de defensa, la OTAN, en el que existen garantías, o España y Estados Unidos tienen tratados de defensa, en el cual si somos atacados, nuestros aliados nos defienden. Pero eso es un tratado de defensa. Y otra cosa es un tratado por el que alguien se compromete a no atacar a otro, que es completamente distinto. Entonces, conviene, lo digo por aclararlo, es que hay mucha gente interesada en vender un relato de que Estados Unidos no defendió a Ucrania por el incumplimiento del memorándum de Budapest. No, quien incumplió Budapest fue Rusia. Estados Unidos y el Reino Unido cumplieron al 100% con lo que tenían que hacer con arreglo al memorándum. Podrían haber hecho otras cosas, pero no faltaron a su palabra en Budapest. Lo digo porque, y es importante contextualizar, el Tratado de Budapest que se produce en 1994 no es casual que se firme entre Rusia y Ucrania por un lado y el Reino Unido y Estados Unidos por otro, porque eran las dos grandes potencias de los dos grandes bloques. Que en 1994, hacía 3 años, que se había acabado la Unión Soviética a la que pertenecían Ucrania y Rusia. Es que tampoco pensemos, es que Ucrania es Occidente desde el tiempo de Abel y Caín. No. Ucrania hasta el año 91 era la Unión Soviética y en 1994 estaba empezando a intentar alejarse de Rusia. Acababa de ser independiente en el año 91.
Es decir, pongamos el memorándum de Budapest en su contexto y después de ponerlo en su contexto, leamos la literalidad. Lo digo porque hay gente, insisto, lo que hablaba antes, muy interesada en contar relatos que son falsos. Y es importante ajustarse a la verdad, porque si no, no entendemos las cosas. Y creemos mitos y además luego creamos frustración, claro. Es un poco, te digo rápidamente, y a lo que esto que comentas puede llevar, este mito que también se construyó, para mí es un mito, de que Putin tiene derecho a entrar allí porque es que la OTAN se iba a extender hasta allá. Exacto, Yo ya estoy cansada aquí en Granada, en exacto. la universidad, de decir, mire, es que usted primero no es cierto. Ucrania no iba a entrar a la OTAN nunca. Hasta que Putin ataca, hace 3 años no había la menor posibilidad de que Ucrania entrara allí porque se le había negado una y otra vez la sola petición. Sí, Ujú. entonces han construido un mito desde Occidente, incluyo a Europa y a los Estados Unidos, sí, donde se dice, es que, claro, es que iban por Putin porque la OTAN ya iba para allá, es que la OTAN no debió haberse extendido por el este. Y yo digo, a ver, cada país es soberano de entrar o no. ¿Qué me estás contando? Porque si me estás diciendo eso, entonces tenemos que dar por normal que mañana, pasado mañana, Putin entre a Polonia, entre a Lituania, a Estonia, Letonia. No es cierto, Ucrania nunca iba a entrar, pero construyeron el relato y hoy día estamos en las universidades teniendo que desmontar el relato. Ujú. A ver, Dos cosas. Acaba de saltar una noticia, una fuente que es Militarny, una fuente ucraniana, que dice: la suspensión del gobierno de Estados Unidos debido a la falta de aprobación del presupuesto por año fiscal 2026 no detuvo el suministro de armas estadounidenses a Ucrania dentro del programa PURL. O sea, con el gobierno cerrado, han seguido suministrando armas a Ucrania estos días. Y Bueno, finalmente, como esto ya me retiro, no, no, pero es importante dejar esto claro porque es que hay gente que lleva desde el 21 de enero de 2025 repitiendo la mentira de que no llegan armas a Ucrania y tapando, literalmente tapando cada envío de armas a Ucrania, lo cual a mí me parece, bueno, aparte de ser falso, bueno, un tiro en el pie muy grande, porque es simplemente asumir el relato ruso, que Sí. Ucrania está abandonada. Y hay gente con la banderita ucraniana a este lado tapando los envíos militares a Ucrania. Yo no lo entenderé, pero me alegro mucho que Militar, ni un medio de comunicación especializado ucraniano, diga, ni siquiera con el parón presupuestario estadounidense se han detenido los envíos de armas a Ucrania. Lo digo porque alguien les acusará de trampistas a los de Militar, ni vamos a ver. y, y finalmente, una comparación que me sale mucho de dentro, cuando Portugal es miembro fundador de la OTAN, en España mandaba Franco. Y Franco, si le sale del gorro decir, esto es parte del imperio, si entra en la OTAN me lo invado, Claro. es que, ¿qué sentido tiene todo eso? Ninguno. Bueno, pues lo de Rusia lo mismo. La expansión, además, una vez que lo dije, dijo Martín, la expansión de la OTAN hacia el sur. Lo llamó. Claro, puede bueno, ser lo chicos, mismo. sí. Bueno, chicos, si queréis lo dejamos aquí. No sé si queréis añadir alguna cosa Muy bien. más. Si no, Vale. muchísimas gracias a los tres y nos vemos otro día. Muy bien. Venga, muchísimas Un gracias. Un saludo. abrazo. Adiós. Adiós.